Hola, muy buenos días, tardes o noches, depende de cuando vean esto. Antes de comenzar, quiero pedir unas disculpas por no subir vídeos, y es que la razón es muy simple, casi no me han llamado la atención los fanfic que he visto, me he alejado un poco de ese mundo, y por temas de trabajo y estudio se me complica todo. De hecho por eso no había abierto el canal. Sin embargo encontré un fanfic que tenía rato buscando, lo había escuchado en otro canal, pero sinceramente no los encontré, por más que busqué, y bueno, ahora por fin lo vi. Espero me puedan acompañar en esta linda historia. Ahora sin más distracción, vamos. Descargo de responsabilidad. Lo diré una vez y solo una vez, Naruto no me pertenece. Qué lástima, qué pena. Capítulo 1 debe ser agradable, pensó Ataque Kakashi para sí mismo mientras observaba a los aldeanos merodeando, completamente ajenos a los peligros que los acechaban cada día. Poder hacer que la vida parezca tan simple, tan fácil. El Jounin estaba sentado en el techo de un hotel en ruinas con su libro abierto en su mano izquierda y su mente en otra parte. Hizo una mueca al recordar su misión más reciente y el tenso y deprimente viaje de regreso de su escuadrón de 8 hombres tras el último intento fallido de rescatar a Sasuke. La misión había sido, como mínimo, una decepción, y se notaba en la rigidez de hombros y el ceño fruncido de sus dos estudiantes restantes. Kakashi sabía muy bien que Naruto y Sakura eran seres extremadamente impulsivos y emocionales, propensos a sacar conclusiones precipitadas y a hacer acusaciones rápidas. Ambos buscaban activamente desahogar cualquier emoción abrumadora que sintieran, sobre todo cuando ya estaban irritados. Por lo tanto, fue una suerte que el equipo 8 tuviera el buen juicio de evitar cualquier interacción innecesaria con su compañero durante el resto del viaje. Parecía que, hicieran lo que hicieran, Sasuke siempre estaría fuera de su alcance, y eso les dolía el corazón a esos niños cada vez. A Kakashi le dolía verlo, pues sabía cuánto luchaban por mantener la esperanza, cómo se negaban a aceptar la cruda realidad de que Sasuke no quería volver a casa. Sakura se aferraba a su visión de devolver al equipo 7 a su antiguo estado, mientras que Naruto no se atrevía a romper una promesa. Llámenlo fantasía infantil o orgullo suyo, pero ellos eran la base de cada complicada razón que se engañaban a sí mismos, creyendo solo para continuar la búsqueda. Kakashi tenía otra opinión. Una parte de él aún deseaba que Sasuke estuviera a salvo. Después de todo, el joven prodigio había sido alumno suyo, pero Kakashi era demasiado viejo y experimentado como para alimentar esas pequeñas esperanzas. Sasuke tomó su decisión y actuó contra Konoha y sus antiguos compañeros demasiadas veces. No había redención para el Vengador, ni siquiera si regresaba más allá de estos muros. Naruto y Sakura simplemente se negaron a verlo. A veces, Kakashi solo quería estrangular a esos dos antes de que terminaran metiéndose en problemas. Pero ahora dudaba que Sasuke estuviera en la mente de alguien. Regresar y descubrir que Jiraiya-sama había muerto a manos de Akatsuki fue la guinda del pastel para sus ánimos, ya de por sí decaídos. El líder, Pain, había masacrado al maestro espía de Konoha, uno de los shinobi más poderosos que Konoha había creado hasta la fecha. Era suficiente para ponerle escalofríos a cualquiera. Encogiendo los hombros, el ninja enmascarado se levantó de su puesto y guardó el libro en el bolsillo de su chaleco. Tenía una misión prevista para un par de días, una buena manera de olvidarse de la devastadora noticia que recibió en la oficina del Hokage el día anterior, aunque también llegó en un mal momento. Ya era bastante malo no poder estar presente para animar a sus alumnos tras su reciente fracaso, pero ahora estaba a punto de dejar a Naruto a su suerte después de que el chico se enterara del fallecimiento de su sensei. El Jounin suspiró y saltó del techo a la calle escasamente poblada, comenzando el largo y lento viaje hacia su humilde apartamento. Quizás podría haber sido un poco más comprensivo con Naruto cuando el rubio se puso furioso después de que Tsunade le diera la noticia. El chico salió de la oficina con palabras frías ayer por la tarde y Kakashi no lo había visto desde entonces. Iruka tuvo la amabilidad de informarle que había hablado brevemente con Naruto la noche anterior y que, aunque tentativamente, creía haber logrado calmar al pobre chico. La mirada oscura de Kakashi recorrió las cabezas multicolores que se movían por la avenida y miró hacia el distrito de apartamentos de Naruto. El Jounin enmascarado había tenido un breve encuentro con Shikamaru poco antes, relacionado con el código que Jiraiya-sama había enviado con sus últimas fuerzas, y lo había animado a hacer lo que pudiera por Naruto. Era una esperanza débil, pero Kakashi aún albergaba esperanzas. Esperaba que si Iruka no conseguía llegar a Naruto, alguien más cercano a su edad lo hiciera. Ese muchacho era demasiado importante para esta guerra que se avecinaba como para caer víctima de su propio dolor.
0000000. Naruto necesitaba lavar la funda de su almohada. Olía a polillas mojadas. A pesar del olor a humedad, respiró hondo otra vez en la almohada donde se había caído de bruces hacía casi una hora. Simplemente no podía moverse de esa posición. Estaba demasiado confundido y demasiado cansado. Esto se estaba convirtiendo en un mal hábito para él. Jiraiya estaba muerto. Sasuke había escapado. Konoha estaba al borde de la guerra. Un grupo de psicópatas fanáticos, probablemente empeñados en dominar el mundo o algo por el estilo, lo perseguía activamente. La lista seguía y seguía. Desde que Naruto lo conoció, Jiraiya había sido una de las pocas constantes en su vida. Por Dios. Acababan de viajar juntos por el mundo, creando un vínculo más fuerte que cualquier otro que hubieran compartido. Jiraiya era más que un sensei para él. Era un abuelo, un tío loco, un mejor amigo, un vínculo, su único vínculo, con su pasado. Y aún más que eso, era un Sannin. Un maldito Sannin legendario. No mueren así como así. No, 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 no. Naruto dejó escapar un suave gruñido contra la frágil tela bajo su boca. Shikamaru tenía razón, Iruka tenía razón, no podía perderse en ese momento. Tenía que enorgullecer a ese pervertido. Tenía que convertirse en un ninja excepcional para poder transmitir sus enseñanzas a la siguiente generación. Tenía que vengar la muerte de Jiraiya eliminando a Akatsuki. Entonces, ¿por qué fue tan difícil dejarlo ir? Sabía lo que tenía que hacer, salir de esa oscura neblina cuanto antes y retomar el entrenamiento. Pero su corazón simplemente se lo impedía. Desde que escuchó la fatal noticia directamente de labios de Tsunade Baa-chan, todo a su alrededor parecía moverse a cámara lenta. Todo parecía más oscuro, menos significativo, que el enorme vacío que Jiraiya había dejado en su corazón. La lenta recuperación del golpe emocional solo podía atribuirse a muchos otros problemas menores que plagaban su mente. Como Itachi. ¿Qué le había hecho Itachi en ese bosque? ¿A qué se refería cuando dijo que le había dado parte de su poder? ¿De verdad lo hizo o fue solo un truco? Debió de ser real. Podía sentir el cambio en su cuerpo, podía reconocer una fuerza desconocida en su interior. Siendo completamente sincero consigo mismo, Naruto no quería más poder, sobre todo si provenía de otra fuente. Ya era bastante difícil intentar controlar su propio chakra, ni hablar de luchar contra el del Kyuubi. No necesitaba que otro poder le hiciera daño. Por supuesto, no le había contado a nadie los detalles de su encuentro con Itachi, solo que el ninja, ahora fallecido, lo había atrapado en una ilusión y había escapado. Ni siquiera Sakura, a quien apenas podía mirar a los ojos últimamente, sospechaba que algo extraño hubiera ocurrido entre ellos. Estaba demasiado angustiada por la caída de Sasuke en manos de Akatsuki. ¿Y qué hay de Sasuke? Tantas veces le habían dicho que se diera por vencido, tantas veces quiso escuchar. Pero él no era así. No se daba por vencido con la gente, ni siquiera cuando ellos se daban por vencidos consigo mismos. ¿Realmente tendría que elegir entre Konoha y Sasuke? Soltó un grito ahogado, amortiguado por la vieja almohada, mientras su ánimo decaía un poco. Lo que lo hacía sentir aún peor era el hecho de que no iba a ir a ninguna misión a largo plazo por un tiempo. Tras enfrentarse no a uno, sino a dos Akatsuki en la última misión, Tsunade le había asegurado que el consejo estaba haciendo todo lo posible para mantenerlo a salvo dentro de las murallas de la aldea. Kami no lo quiera. Konoha perdió su as en la manga en estos tiempos turbulentos. Naruto sabía que era lo mejor y que no menospreciaba sus habilidades, pero eso no impedía que lo enfureciera. Ahora estaría atrapado en una aldea que solo le recordaba a la gente que perdía por donde quiera que mirara. No había escapatoria a este infierno temporal, ¿verdad? Estaba tan cansado. Cansado de sonreír y ser fuerte. Cansado de cargar con el peso de las expectativas y el deber. No podemos ser niños para siempre, las palabras de Shikamaru resonaron en su cabeza. Lo sé, pensó Naruto enojado para sí mismo, pero eso no hace que sea más fácil lidiar con esto. No pasará nada si sigues dudando. No lo soy, insistió. Solo necesito tiempo. Pero no tenía tiempo, ¿verdad? Akatsuki se hacía más fuerte, cada vez morían más ninjas de Konoha, solo Dios sabía qué tramaba Sasuke, un golpe brusco y rápido golpeó la puerta principal. El sonido agudo lo sacó de la huella que su cuerpo había dejado en el colchón y lo salvó de sus propios pensamientos depresivos. Se frotó la cabeza y miró el reloj, sorprendido al ver que había pasado casi una hora desde que regresó a casa después de su paseo con Shikamaru. Volvieron a llamar a la puerta y se puso de pie.
Salió arrastrando los pies de su habitación, apartando de una patada las prendas sueltas mientras se disponía a recibir a su visitante. La puerta se abrió de golpe con un movimiento brusco del brazo. Naruto parpadeó ante la luz del sol que lo asaltaba. Una vez que las manchas negras desaparecieron de su vista, pudo distinguir a un Jounin, a juzgar por la chaqueta, de pie frente a él, con cabello castaño corto y una cicatriz similar a una telaraña en la mejilla izquierda. Ciertamente me parecía familiar. Raído, dijo el hombre con rigidez, con el rostro marcado por la cicatriz, enfadado. Naruto recordó todo con el nombre. Había hablado con el Jounin varias veces antes de partir a su viaje de entrenamiento. ¿Oh, sí? Dijo Naruto mientras chasqueaba los dedos. Raído. Lo siento. ¿Qué pasa? La Hokage quiere hablar contigo de inmediato. Te espera en su oficina en no menos de 5 minutos, dijo Raído secamente. Naruto parpadeó ante la orden y luego se encogió de hombros. Está bien. Gracias. Se quedó en la puerta un momento más después de que el Jounin se marchara. No podía imaginar que hubiera nada más que hablar con él después de lo de ayer. ¿Qué más podría haber pasado? No era como si ella fuera a enviarlo a una misión, ni mucho menos a una importante. Se suponía que se reuniría con Shikamaru mañana en la unidad de criptografía para ayudar a descifrar el código que Jiraiya le había enviado, así que dudaba que tuviera algo que ver con eso. Naruto se quitó las especulaciones de la cabeza y salió de su apartamento. Solo esperaba que esto no le deprimiera aún más. Lo último que necesitaba ahora era más malas noticias. Oye, Ba-chan, saludó el rubio patilludo mientras entraba a empujones en la oficina del Hokage sin siquiera llamar. Su voz era la misma despreocupada y displicente con la que siempre hablaba, pero incluso después de 3 copas, Tsunade podía percibir el desencanto que intentaba disimular. Había sido desgarrador presenciar cómo la luz se apagaba repentinamente en esos iris, antes vivos y animados, cuando le dio la noticia de Jiraiya, sobre todo para una anciana como ella. Recordaba con claridad el gris apagado que la miraba inquisitivamente, la negación y la incredulidad escritas en la expresión, por lo demás vacía, de Naruto. Fue un pequeño consuelo ver un poco más de vida en sus ojos hoy. Nada que ver con lo que era antes, pero aún así un buen comienzo para la recuperación. Solo podía esperar que la próxima conversación no obstaculizara ese progreso. Siéntate, Naruto, dijo con cansancio, señalando con la mano la única silla frente a ella. Naruto accedió a la simple orden, pensando que era extraño que tuviera una silla frente al escritorio. Normalmente, bastaba con un espacio libre para que los ninjas tomaran una postura informativa. Tsunade guardó silencio un momento mientras se acomodaba frente a ella, preguntándose cómo empezar. El joven rubio se revolvió incómodo ante la quietud. La encontraba tensa y molesta, y tenía una vaga idea de por qué. En primer lugar, lo siento, dijo bruscamente, sorprendiendo a Tsunade con su primera frase. Tsunade lo miró un momento más, desconcertada, y él se apresuró a continuar, sonrojándose por debajo del cuello. Siento haberte atacado ayer, quiero decir, sobre Jiraiya, sé que nunca, quiero decir que sé que él también era importante para ti y. La boca de Tsunade se cerró y una suave sonrisa pasó brevemente por sus labios mientras sus hombros se relajaban. Disculpa aceptada, dijo ella por encima de sus palabras confusas, ahorrándole más forcejeos. Aunque no era por eso que te había llamado. Su espalda rígida pareció relajarse un poco y parte de la tensión que percibió al llegar se evaporó. Tsunade no compartió su tranquilidad. El primer asunto que quiero tratar contigo es sobre Jiraiya, dijo con firmeza, yendo al grano y controlando sus emociones como estaba acostumbrada. Naruto no mostró ninguna señal de angustia, solo un interés contenido, así que se sintió segura de poder hablar libremente de su difunto sensei en ese momento. Como sabes, hace un par de semanas partió en una misión de reconocimiento a Amegakure, donde recopiló información sobre el líder de Akatsuki. Mientras Tsunade hablaba, sacó un sobremanila grande y lo dejó sobre el escritorio frente a él. Envió esto unos días antes de su muerte. Dentro está toda la información que ha recopilado sobre Akatsuki hasta la fecha. Te la entrego ahora. Naruto vio que la mano de la anciana se aferraba con fuerza al papel enrollado antes de soltarlo, y un fino hueso latía en su cuello. Frunció el ceño. Todavía le dolía hablar de ello. ¿Yo? ¿Por qué? Preguntó aturdido. Se inclinó y tomó la carpeta. La abrió, sacó un fajo de papeles hasta la mitad, vislumbrando la biografía de Kisame en la parte superior.
Porque, Tsunade se detuvo, sin saber de repente cómo decirle esto o cómo sonaría en voz alta, porque ahora te harás cargo de la red de espionaje de Jiraiya. Serás nuestro contacto más informado en Akatsuki. Los ojos de Naruto se apartaron de las figuras y la miraron con cautela. ¿Yo? Preguntó de nuevo para asegurarlo, con voz dura y cautelosa. Tsunade se obligó a sostenerle la mirada mientras intentaba transmitirle un mensaje silencioso. Sé fuerte. Puedes lograrlo. Naruto tragó saliva intentando evitar que su primera reacción saliera de su boca y cerró los ojos con fuerza, pensando en lo que estaba sucediendo. Su mente revoloteaba con todo lo que implicaban esas palabras que acababa de pronunciar. Le pedía que reemplazara a Jiraiya, que se hiciera cargo de todo por lo que había trabajado en su vida, que lo ayudara a desaparecer de este mundo. ¿Cómo? ¿Cómo podía hacerlo? No puedo, no creo que pueda, dijo en voz baja, casi con calma, manteniendo la cabeza agacha mientras sus hombros se encorvaban hacia adentro. Tsunade se sintió un poco perturbada por la inusualmente contenida reacción de Naruto. Había esperado una explosión. Gritos, alaridos, llantos, vandalismo, algo que recordaba a su primera reacción ante la muerte de Jiraiya. Cualquier cosa menos esto. Tenía la espalda encorvada y rígida, mientras sus uñas rasgaban inconscientemente la fina encuadernación de los archivos de Akatsuki. El chico parecía a punto de salir corriendo en cualquier momento. Había algo extremadamente inquietante en su actitud, algo inestable en toda su aura. Podía entender que ya estuviera afectado por su mayor pérdida hasta la fecha, pero quizás era demasiado pronto para cargarle con semejante carga de golpe. Puede que fuera una sensación fantasmal, pero Naruto habría jurado que las lágrimas comenzaron a acumularse en sus párpados inferiores. No entendía por qué esta simple, o no tan simple, petición lo había conmocionado tanto. Rápidamente agachó la cabeza, intentando contener las lágrimas sin importar cuánto le doliera la garganta y el pecho. Mierda, ¿qué tan patético podía ser? ¿No acababa de superar todo esto? Tsunade levantó una mano para alcanzarlo, pero vaciló y la trajo de vuelta con vacilación. Lo siento, dijo, con la mayor dulzura posible. Sé que esto debe ser extremadamente difícil de escuchar, y me gustaría que te tomaras el tiempo para reflexionar sobre esto. Pero también debo pedirte que aceptes esta responsabilidad y que intentes estudiar estos archivos lo antes posible. Por favor. Eres la única persona en Konoha que sabe quiénes eran todos los contactos de Jiraiya en su red de espionaje. Sin él, estamos ciegos a los movimientos de Akatsuki. Necesitamos que, está bien, la interrumpió bruscamente. Naruto levantó la cabeza de golpe y, al ver la expresión afligida en el rostro de Tsunade, repitió con voz más suave. Está bien. De verdad. Lo entiendo. Puedo hacerlo. La mirada de Tsunade se volvió dulce y le dedicó una sonrisa triste. Gracias, Naruto. Sé que es muy injusto pedirte esto, pero también sé que nos apoyarás. ¿Eso es todo? Preguntó con voz ronca. Su vista llorosa estaba fija en la carpeta que sostenía flácidamente en su mano y su cuerpo estaba a punto de levantarse e irse. Tsunade apenas podía soportar seguir mirándolo, no mientras luciera tan devastado, pero había una última noticia que tenía que darle, una que debía haber recibido hacía tiempo. No. Hay una cosa más. No se recostó en la silla. Permaneció sentado con el borde, con la mirada baja. Esta tiene que ver con tu ascendencia. Naruto respiró superficial y temblorosamente. Era el tema que prácticamente se había vuelto tabú en su mente. Cierto, había esperado años para oír hablar de ellos. De niño, rebosaba curiosidad por saber de dónde venía. Pero a medida que crecía, empezó a importarle cada vez menos, hasta que finalmente llegó al punto de temer saberlo. Después de todo, se había acostumbrado tanto a hacerlo todo por sí mismo, tan acostumbrado a definir quién era en el mundo sin más influencia que sus propias experiencias, que temía descubrir quién era realmente. Hacía tiempo que había decidido que realmente sería lo que él mismo pretendiera ser. No necesitaba ni quería ningún nombre que lo guiara en la vida. No quería cambiar la visión que tenía de sí mismo. A pesar de esta mentalidad que desarrolló, Naruto ya tenía una idea bastante clara de quiénes eran sus padres. O, al menos, de quién era su padre. Recordaba varias veces que Jiraiya regresaba a su habitación de hotel, borracho, y lo llamaba Minato sin querer. Naruto no era del todo estúpido. Conocía el nombre. Había visto las fotos y el parecido era asombroso. Pero solo por esa razón nunca insistió. Era Uzumaki Naruto y de ninguna manera iba a convertirse en Hokage apoyándose en las hazañas de otros. No quería que la aldea lo respetara de repente al descubrir su linaje.
Eso frustraría todo su esfuerzo y le restaría satisfacción. Las cejas de Tsunade se levantaron ante su falta de respuesta y continuó diciendo lentamente: Naruto, tu padre era Namikaze Minato, el cuarto Hokage. Naruto no reaccionó, ya había llegado hacía tiempo a la conclusión y era el momento adecuado para digerir todo lo que significaba, incluido el hecho de que su propio padre no tenía más opción que condenarlo a una vida maldita. Su negativa a reconocer nada de lo que ella decía dejó al Hokage perdido. Sé que debe ser mucho para asimilar, dijo en voz baja, interpretando su silencio como una sorpresa. Sobre todo considerando a tu inquilino. Pero debes entender que tu padre solo quería, sé por qué lo hizo, la interrumpió Naruto de otra forma tan brusca que casi la hace morderse la lengua. No dijo nada más y, una vez más, Tsunade se sintió particularmente perturbada por su comportamiento perturbador. Después de tocar un poco más la esquina del sobremanila en su regazo, Naruto finalmente preguntó: ¿qué pasa con mi madre? Era el verdadero misterio, en su opinión. Uzumaki Kushina, dijo Tsunade con una leve sonrisa. Era una inmigrante del antiguo país del remolino y una belleza excepcional. Te pareces mucho a ella. Ah, ¿eso es todo lo que tienes que decir? Preguntó con la voz visiblemente sorprendida. Al menos esperaba que él le preguntara más sobre sus padres. ¿Cómo eran? ¿En qué se parecía a ellos? ¿Lo querían o no? A lo que la respuesta habría sido un rotundo sí. ¿Qué quieres que diga? Respondió. Su voz sonaba hueca y era evidente que la muerte de Jiraiya y todo lo relacionado con ella eclipsaba cualquier reacción adecuada a la noticia. No cambia nada, saber quiénes eran o no. Pero gracias por decírmelo. ¿Puedo irme? Sí, suspiró Tsunade. Sus hombros se hundieron con un peso casi tan grande como el de él en ese momento. Observó a Naruto levantarse con preocupación, frunciendo el ceño al ver el flequillo que le ensombrecía el rostro y apenas oyendo sus ligeros pasos al salir de su oficina. Tsunade apoyó la cabeza en el escritorio al cerrarse la puerta. Se estaba haciendo demasiado mayor para este trabajo. No creía poder esperar mucho más a que Naruto madurara y tomara las riendas. Después de todo, nunca era una buena señal que te doliera más el corazón que el cuerpo, especialmente a su edad. 0000000 o una joven kunoichi de cabello rosado se movía por los pasillos escasamente poblados del edificio de administración del Hokage con el paso lento y distraído de alguien sumido en sus pensamientos. Su ánimo había estado particularmente bajo desde que Sasuke se les escapó de entre los dedos otra vez. Habían estado tan cerca, el clon de Naruto se había topado con él y todo, y ahora todo lo que sabían era que Sasuke estaba herido y se lo había llevado a Katsuki. Para empeorar las cosas parecían haber ido cuesta abajo desde que regresaron a Konoha. Jiraiya-sama había sido asesinado. Naruto no solo estaba inmensamente herido, sino que el dolor apenas disimulado que emanaba de su normalmente inquebrantable maestro la hacía sentir fría e insegura. La idea de perder a un compañero de equipo, un amigo a quien el Hokage había conocido durante casi toda su vida, bueno, Sakura no podía ni empezar a imaginar cómo se sentía su sensei en ese momento. Hombre, ella nunca podría dormir esta noche. Suspirando, Sakura levantó la cabeza mientras se acercaba a la puerta de la oficina de su amo, solo para evitar por poco chocar con la persona que acababa de salir. Naruto. Le exclamó al rubio que pasaba junto a ella. Debió de no haberla visto. ¿Qué haces aquí? Vio que su espalda se tensaba al oír su voz y frunció el ceño. El chico apenas le había hablado desde que regresaron a Konoha, desde que salió furioso de la oficina del Hokage ayer. Casi fue a ver cómo estaba anoche, pues la preocupación por su salud mental y emocional la vencía, pero en el último minuto decidió dejar que se calmara primero. Ahora se arrepentía de su decisión porque él transmitía un aura de aislamiento, como si hubiera perdido una oportunidad crucial de abrirse camino y que se abriera. Naruto giró un poco la cara para que ella pudiera ver la curva de su pómulo y el perfil de sus pestañas, pero no movió el cuerpo. No quería que ella supiera que estaba a punto de derrumbarse de nuevo. Entonces ella haría preguntas, y entonces él tendría que explicar. No podía explicar nada ahora mismo, y no podía explicar por qué. No podía explicar lo que sentía. Solo quería irse a casa. Estaba demasiado sensible ahora mismo y apenas podía soportarlo. Tenía que hablar con Baa-chan, dijo con voz ronca. Kami esperaba que aceptara la respuesta y se marchara. ¿Ah? Sakura se acercó un paso más y él bajó la mirada, dejando claro que no la quería cerca. Se mordió el labio y apretó ligeramente. ¿De qué? Por una fracción de segundo, Naruto consideró contarle todo lo que le pasaba en la vida.
Cómo Itachi le había hecho algo, cómo Sasuke no solo se le había escapado de las manos otra vez, sino que era una amenaza potencial para Konoha, que su sensei estaba muerto, maldita sea, que tenía que reorganizar una red de espionaje, pero el pensamiento lo detuvo en cuanto surgió y mantuvo la boca cerrada. Sakura frunció el ceño ante su silencio y su postura tensa. Era obvio que algo, aparte de Jiraiya, lo perturbaba profundamente. Parecía estar peor que antes. Extrañamente silencioso y retraído, como si estuviera atrapado en su propia mente. Él no la miraba, pero ella podía ver el ligero temblor de sus manos y percibir la emoción en las pocas palabras que le decía. Sakura no podía imaginar nada que lo hiciera actuar así, a menos que se tratara de la última devastación en su vida, así que decidió asumir la opción más obvia. Naruto, dijo con toda la dulzura posible, extendiendo la mano y poniéndole una en el hombro. No te preocupes. Descifraremos el código que nos dejó Jiraiya-sama. Destruiremos a Akatsuki. Su muerte no será en vano, te lo prometo. Sintió un ligero estremecimiento en su cuerpo bajo sus dedos. Apretó levemente la mano, reconociendo que el sujeto aún le era extremadamente sensible. ¿Qué tienes en la mano? Continuó ella al notar los archivos que agarraba en su puño y tirando ligeramente de su hombro para que se diera la vuelta. ¿Es una nueva misión? Naruto apartó el hombro de su alcance y le dio la espalda. No. No es nada, dijo con mucha más dureza de la que pretendía. Hizo una mueca, sin que Sakura lo viera, deseando tener más control sobre sus emociones. No tienes que ser tan brusco conmigo. Respondió Sakura. Solo preguntaba. Naruto sintió que algunas miradas se posaban en ellos y se encogió. Por una vez, no quería atención. Por una vez, quería estar solo. Ahora no, Sakura, dijo con irritación, alejándose un paso. Ella lo detuvo poniendo la mano en su hombro, esta vez con más fuerza. Por favor, Naruto. Dime qué te pasa. Solo quiero ayudarte. Me estás asustando, por favor. ¡No! Dije que no ahora. Esta vez su voz se elevó hasta convertirse en un ladrido agudo y se alejó de ella, sin importarle ya quién los mirara. A Sakura no le hizo gracia que le gritara. ¿Por qué te portas como un imbécil? ¿Por qué no puedes hablar conmigo? Ella no podía permitir que otro compañero de equipo se alejara. Tengo que irme, murmuró Naruto, sin responder a su desafío. Sakura lo vio alejarse. Su enojo por su actitud contrastaba fuertemente con su preocupación por su comportamiento. Déjalo en paz, Sakura. La joven se giró para ver al Hokage parado en la puerta de su oficina con los brazos cruzados bajo su busto y mirando fijamente hacia donde Naruto acababa de estar. Pero, Shizou, ¿qué le pasa? ¿Qué pasa? ¿Tiene que ver con Jiraiya-sama o Sasuke? Estaba muy confundida. Ya había perdido a un compañero y ahora otro parecía alejarse cada vez más de ella. ¿Por qué no me dice nada? La mujer de la coleta cerró los ojos y respiró hondo. Sakura, tendrás que tenerle paciencia. Dale su espacio. Tiene mucho que resolver ahora mismo. Pero cuando esté listo para hablar, no dejes que se ponga duro contigo. Sakura ladeó la cabeza y frunció el ceño. ¿Eh? Su maestra simplemente suspiró una vez más y regresó a su escritorio, esperando que Naruto superara esto. 0000000. Naruto se movía en un trance zombie por las calles relativamente concurridas. Tras chocar con la cuarta persona, su subconsciente tuvo la prudencia de mover su cuerpo por caminos secundarios y callejones, lo que le permitió regresar a su apartamento sin ningún encuentro. Debería tomar el control más a menudo. Solo se dio cuenta de que había llegado a casa cuando se encontró abriendo la puerta de una patada con el lateral del pie mientras sacaba la llave de la cerradura. Las bisagras necesitaban un buen aceite, pues un chirrido escalofriante surgió de los cerrojos oxidados. Encendió las luces y arrojó la llave y el sobre una mesa de centro muy abollada mientras se quitaba los zapatos. Todo un ritual muy practicado y sin pensar. No se le cruzó la mente en ese momento. Incluso mientras se dirigía a la cocina y se ponía a hervir agua para ramen, un ramen que no le apetecía, su mente permaneció en blanco. Sentía un entumecimiento familiar, propio de la sensación de agobio, y no le importaba mientras no tuviera que sentir el dolor insoportable que sabía que acechaba tras la delgada pared que había levantado. Si no pensaba, no podía sentir. Así que no pensaría en la nueva carga que Tsunade le había concedido tan generosamente, no pensaría en la herencia que le habían negado durante tantos años por las razones que fueran. Fingiría que ni siquiera había ido a ver al Hokage esa tarde mientras pudiera permitírselo. Al abrir la alacena, se encontró con varios sabores diferentes de sus fideos salados favoritos. ¿Cuál quería hoy?
El cerdo siempre parecía saciarlo, pero el pollo tenía algo reconfortante y sin duda le venía bien. Por otro lado, con el miso no se equivocaba. Un suave golpe en la madera hueca de su puerta interrumpió su crucial decisión. Asomó la cabeza por la puerta de la cocina y miró fijamente la desgastada tabla de madera, dudando si debía fingir que estaba dormido o algo así. No estaba de humor para hablar con nadie. Creía que nunca podría volver a hablar con nadie. Si fuera Sakura, probablemente querría que Naruto le explicara lo que estaba pasando en la oficina del Hokage, o que aclarara lo que pasó en el pasillo, porque nunca podría permitir que él la hubiera ignorado, por injusto que pudiera haber sido. Si fuera Kakashi, Naruto simplemente le patearía las pelotas al Jounin por dejarlo atrapado en Konoha durante una semana sin misiones. Y si alguien tuviera alguna novedad más, los golpes se oyeron de nuevo, esta vez un poco más fuertes. Bien, bien, refunfuñó, dirigiéndose a la puerta. Pasó junto a su mesa de centro, negándose a mirar la carpeta, negándose a reconocer nada de ella ni por un momento más. Alcanzó el pomo y la abrió de golpe, ya armado con varias excusas para hacer que su visitante se marchara. Un extraño zumbido escapó de su boca en lugar de las palabras que con tanto cuidado había preparado mentalmente. Su cerebro se apagó al encontrar. Todavía conservaba los mismos ojos brillantes color avellana que recordaba, el mismo cabello espeso, ondulado y color lavanda, y la misma sonrisa de un solo hoyuelo. La única diferencia real que notó con respecto a tantos meses atrás era su altura. Parte de la grasa de bebé había desaparecido de sus mejillas, haciéndola parecer mayor de lo que recordaba. Eso, y su ropa parecía mucho menos elegante. La voluminosa capa gris parecía desgastada y deslucida, y las botas marrones se estaban desprendiendo de sus suelas. Nada que ver con las elegantes prendas que estaba acostumbrado a verla. Ah, sí, y también estaba muy embarazada.